Hola, hola, somos Lisbeth, Dionis y Carolina de Con Vista al Ávila. Venimos a traerte todos los chismes, todas nuestras opiniones sobre el mercado real estate de Toronto. Hoy vamos a traer noticias, opiniones y un poquito de discusiones así acaloradas, esas que tenemos nosotros todas las mañanas, porque este es nuestro setting en pijama, más o menos 2 o 3 veces por semana. Venimos a solucionar el mundo. El tema de hoy va a ser lo que tienen que enfrentar los bancos el año que viene, donde una gran cantidad de la cartera de clientes que tienen que renovar sus hipotecas. Eso representa para un banco el riesgo de o se van o se quedan, pero ¿a qué tasa de interés? La información con respecto a la gente que tenga que refinanciar la hipoteca en los próximos meses. ¿Qué sería lo más sensible por hacer dependiendo de las condiciones de cada quien? Y qué significa refinanciar y qué significa renovar la hipoteca. Exacto, porque la noticia dice que en la cartera en la cartera de hipotecas de los bancos, y estamos hablando aquí bancos clase A, TD Bank, Scotiabank, BMO, Royal Bank, tienen una cartera, el 15% de todas sus hipotecas son clientes que compraron hace 3 o 4 años con tasa fija a posiblemente 1.5, 2%, sí. Y ahorita están pagando por una casa, digamos, de $1 millón, están pagando $2.500. Claro, ¿qué va a pasar con esa hipoteca el año que viene cuando ese 15% tenga que renovar a una tasa de 5%? Sí. Entonces, ese mortgage va posiblemente a ser el doble. Y en 2 años... Yo diría que hasta más. Sí, y en 2 años la estadística dice que el 25% de la cartera de esos mismos bancos tiene que renovar a 2 años. Entonces se van a enfrentar también con a lo mejor una tasa diferente, mucho más alta. Yo tengo 15 años, mi primera casa siempre, las tasas de interés, desde que yo estoy en Canadá, siempre habían fluctuado entre el 2 y lo más alto fue 3.5. Claro. Pues sé que ustedes estuvieron en algún momento, sí, las tasas estuvieron a 11%. Sí, cuando yo comencé en el año 99, la tasa no estaba tan alta, en 6.5, que es igual a lo que está ahorita. Okay. Pero sí veníamos de una tasa de hasta 11 y 12%. Nosotros en el 95 nos llegó una carta que teníamos que renovar una hipoteca, la cual estaba en ese momento a 6%, la renovación tocaba a 11%. Eso fue 1995 en WebDrive. Sí. Pero el problema no era ese, el problema es que el apartamento solamente costaba $126,000. O sea que la diferencia, obviamente la sentíamos en aquel momento porque nosotros teníamos incomes para poder pagar una hipoteca de $126,000. Claro, en aquel momento era diferente. Estaban 160,000, 200,000. Ahora estamos hablando de casas. El promedio de una casa detached en Toronto es 1.600.000. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. El asunto es que ahora una renovación a 5, 6, 7%, no es, con una casa de $1 millón no es lo mismo que era ni siquiera en el 2006, que también las 2006, 7 y 8 los intereses subieron muchísimo, pero los precios eran 300,000, 350,000, 400,000 lo máximo. Desde el 2005 los intereses han estado por debajo del 4%, 4.5%. Entonces, mucha gente que hace 3 años tenía su hipoteca a 1.5 a 2%, les va a tocar renovar a una tasa casi de 6.5 o 7%. Lo que sucede es que el pago mensual se puede hasta triplicar. Entonces la gente no puede pagar ese dinero y va a tener que entonces poner su propiedad a la venta. Y los bancos se la están jugando porque han subido la tasa de interés. Los mayores beneficiados son los bancos, que son banca privada. Han tenido muchísimos ingresos por las hipotecas, sobre todo porque no se está aportando a principal lo que se aportaba antes. O una tasa de interés del 2.5% tú aportabas casi un 48% a principal y lo demás a interés. Entonces, eso para el que tenía la hipoteca era muy beneficioso. Actualmente, a una tasa del 6.5%, estamos aportando un 17-18% al principal. No se está aportando nada. El banco está cobrando todos los intereses. Entonces, esos intereses ahora... El banco dice, bueno, ya cuando el año que viene vamos a tener que renovar las hipotecas a estas personas y no van a poder pagarla, nos van a devolver la casa
vamos a tener que rematar la casa y eso afecta doblemente al mercado. Los afecta a ellos porque ellos no venden, el negocio de los bancos no es casa, es dinero, y va a hacer que los precios de la casa inclusive puedan bajar porque van a tener que rematar las Porque casas. va a haber más, va a haber Entonces, más ¿qué oferta. es lo que sucede? Que en mi pronóstico los bancos no van a permitir que eso suceda. Por lo tanto, van a comenzar a bajar las tasas de interés, a llevarlas a por lo menos 3%, de manera que no se vean tan afectadas las personas que están renovando, porque obviamente cuando compraron el monto que estaban prestando era mucho mayor al que van a renovar ahora. A menos que refinancien, pues si refinancian obviamente van a subirle un poco más de dinero, pero si solamente renuevan, pues el monto va a ser más pequeño, y si la tasa de interés es un poquito más alta, sigue siendo el mismo monthly Pero payment. te voy a plantear estos dos escenarios que son súper diferentes y para que tú veas cómo afecta el momento de renovar una tasa. Por ejemplo, tenemos el primer escenario que somos nosotros. Somos Carolina, Dionis y yo. Por cierto, no nos habíamos presentado. Carolina Padrón, Oliver Reyes. Ok, fíjate este primer escenario, que tiene un impacto el tema de la tasa de interés, pero no es tan, digamos, la palabra es tan urgente. Yo compré esta casa en 600,000 hace 10 años y hoy vale, si la pongo en el mercado, 1.700.000. Yo estoy sentada en muy buen equity. O sea, yo tengo casi 1,000,000 de equity en mi casa. Entonces, digamos que si a mí me toca renovar el año que viene, yo hubiese tenido una tasa fija del 2% y tengo que renovar a 7%, me van a subir los pagos. Digamos que no puedo pagarlo. Pasó algo financieramente en mi familia y no podemos pagar una hipoteca de 5 millones. Yo tengo que vender mi casa, pero no va a ser estrés, porque yo tengo $1,000,000 para irme a comprar, para hacer un downsize. Me puedo ir a comprar un apartamento y meto a mis pimpollos en mi apartamento y ya. Digamos que me hice el puente de la tasa de interés, me afectó porque tuve que vender y comprarme algo pequeño, pero lo puedo manejar. El problema que yo veo es en la gente que compró en el 2020. First time home buyers, que mucha gente... Inclusive un poquito antes, 19 y 18, claro, que están renovando ahora. Claro, o sea, es gente que compró por primera vez y se compró un departamento en el 2020, donde los precios de las propiedades subieron muchísimo. Entonces, digamos, una pareja que compró por primera vez, compró un apartamento de 650,000, una habitación en Toronto. Y tiene una tasa fija y paga $3,000 con, digamos, todo incluido. Cuando esta pareja tenga que renovar en el 2025, que es su término para renovar, ese mismo apartamento habrá incrementado su valor nada más en un 5 o 6%. Pero la hipoteca, o sea, no 1,200 por encima. tiene equity, no tiene casi equity, tendrá al menos $20,000 de equity. Y cuando ponga la propiedad a la venta, los gastos de venta se van a comer ese equity. O sea, ellos con suerte van a poder sacar su inversión. Pero con esa inversión no se van a poder comprar nada, porque no van a calificar porque la tasa de interés está al 7%. Entonces, esas personas son las que yo pienso que están como en riesgo, porque no, van a tener que vender, porque si es que no pueden pagar la mensualidad. Quiero que hablemos de ese riesgo. Bueno, sí. ¿Quiénes están en esa posición y qué va a pasar en ese momento, ese 15% de esas carteras de esos bancos que tiene esa gente en riesgo? Sí, en mi opinión lo que sucede, porque ya me ha pasado, he tenido llamadas de personas que han comprado condominios en los últimos 2 años y que tienen una tasa de interés buena, pero saben que les viene una tasa alta y se están como que preparando para lo que les viene. Entonces me dicen, mira, ¿será que me salgo del apartamento y lo pongo en Airbnb y me voy con mi mamá? O simplemente lo alquilo completo y trato de ver si puedo cubrir esos $1,000 de más que voy a pagar cuando renueve. O sea, están buscándole la vuelta. ¿Okay? Claro. Y eso sucede porque justamente estamos en esta coyuntura. Pero por eso es que el relief viene cuando bajen la tasa de interés y vuelve a toda la normalidad. Sí. Yo confío que los bancos lo van a hacer. Claro, porque lastimosamente esa gente, póngase en el lugar de la gente que compró 20, 21 y 22 en estos años, en que los precios de las casas subieron casi 13, 14%. Sí. Y ya después, digamos que ahora la revalorización es 5%, que digamos que es lo sano, que es lo normal. Entonces tú compraste en el 2020 a un precio muy alto y quieres vender ahorita. Entonces, no, la opción de vender ok, pero hay que evitarla. está la segunda opción del refinanciamiento.
Bueno, voy a volver un momentico, sí, backtrack un momentico, porque cuando yo empecé a vender real estate, la revalorización era orgánicamente entre un 6 y un 7%. Exacto. Y la gente estaba bien con eso. Los clientes estaban acostumbrados, el mercado estaba acostumbrado, los compradores estaban acostumbrados. Nosotros no lo podemos seguir vendiendo. Nosotros no podemos seguir ofreciendo, compras y en 2 y en 3 años vendes porque la revalorización va a hacer que te puedas mudar a una casa más grande. Ahora estas son inversiones de mucho más tiempo, como lo eran hace 20 años. Los precios del mercado van a volver a subir. Eso no lo puedes garantizar tú. Y si suben, esa gente igualito tiene una deuda grande. ¿Cómo garantizas tú que en 2 años los precios van a subir? Porque va a bajar la tasa de interés. No, en 3 años tienes 15% mínimo. Eso no está garantizado. ¿Qué nos pasa ahorita si la tasa se queda en 5% para siempre? El slowdown, bueno, ya lo estamos viviendo. O sea, hoy en día hay más transacciones y menos ventas. Lisbeth trajo al principio el comentario donde la gente empieza comprando un apartamento. Yo lo que pienso es que hay que meter por lo menos a la gente en un townhouse. Claro, pero el problema está en que no califican. No, es que hay un problema de affordability que la ciudad no ha tratado, nunca ha manejado. O sea, hay menos propiedades a la venta y siempre la oferta y la demanda va a hacer que los precios suban. Pero el tema es que, como yo lo veo, es que en estos últimos 3 años, la gente, o sea, las propiedades, digamos, la gente, como tú dices, estaba acostumbrada a un incremento. Exacto. El precio del 10, 12, 14 y ahora solamente es 3 o 5%. Exacto. Nosotros no podemos ahorita decir, en 3 años todo se va a normalizar y vamos a seguir, vamos a volver a un mercado donde aumentan las casas 11, 15%. Sí. A la hora de renovar una hipoteca, ¿tú vas a renovar la hipoteca o vas a refinanciar tu hipoteca? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ok, ¿qué? Renovar una hipoteca quiere decir que tú, porque es que la gente también se confunde entre la amortización y la renovación. O sea, el contrato, tú aquí en Canadá haces un contrato con un banco con unos términos, tasa de interés, amortización, down payment. Y ese contrato con ese banco puede tener una duración de 1 año, inclusive 3 años, 5 años. Mientras más larga hagas ese contrato con el banco, la tasa de interés es mucho mejor. Entonces, tú renuevas al 5.º año, cuando ya se te expira ese contrato con el banco, y tienes 2 opciones. O agarras tu hipoteca y vas a buscar otro banco que te dé una mejor tasa de interés y que te dé unos mejores términos, o te quedas con ese mismo banco, con el mismo contrato que tienes y lo renuevas, como la palabra dice, renovar. La segunda opción es que tú esperes ese momento en el que el contrato se vence para refinanciar. Refinanciar es, el banco hace de nuevo un avalúo del valor de la propiedad en ese momento. Te recalifican otra vez. Te recalifican y es una hipoteca nueva y te califican hasta el 80% del valor del appraisal en ese momento. Okay. Entonces, en ese caso del refinanciamiento, tu opción es sacar cash de ese equity que hiciste y lo puedes usar como quieras. Lo puedes usar para remodelar, pagar deudas o cualquier otra cosa. Es como, digamos, avanzar el equity que tienes en ese caso. Pero significa, en ese caso, en el el refinanciamiento, es un contrato completamente nuevo. La renovación es simplemente agarrar la carta del banco, decir, agarro cualquier opción que me estén ofreciendo y continúo con ellos. Exacto. Con la misma cantidad de años remanentes que te quedan. Exacto. Un nuevo término con la misma cantidad de años. Bien. Sí, exactamente. Con el refinanciamiento implica que tú tienes que empezar otra vez. Tú comenzaste con 25 años y si renuevas a los 5 años después, pues continúas ahora, calculo, a 20 años. Sí. Porque ya llevaste 5, pero cuando refinancias vuelves a los 25. Sí. Ahora, refinanciar tiene ventajas, obvio. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Que cuando tú refinancias, como ya puedes refinanciar hasta el 80% del valor de la propiedad, o sea, tienes, digamos, dejas en la propiedad el 20%, ya tú puedes calificar por una hipoteca a 30 o 35 años de amortización, lo que mejora tus pagos mensuales. Yeah. Y la otra opción de refinanciar, obvio, es que sacas dinero que tú puedes entonces usar para pagar otras deudas y hacer
Permitirte que tengas un monthly payment O global más pequeño, porque ahora este dinero lo puedes utilizar para pagar el carro, para pagar una línea de crédito que tenías, y ahora entonces ya tus obligaciones mensuales van a ser solamente la hipoteca, entonces bajan muchísimo. Te sube un poco la hipoteca, pero te eliminaste todos los gastos. O lo que nosotros siempre veníamos avanzando es que saques ese equity y compres propiedades de inversión. Compres un si vas a sacar el dinero es para utilizarlo en algo inteligente, también. simplemente. Bueno, pero digamos que la gente también a veces las deudas los aturden. Entonces hay gente que no, o sea, tiene tarjeta de crédito y prefiere pagar tarjeta de crédito. Claro. Pero si tú eres una persona el que está solvente y tienes la capacidad de refinanciar, estás aprobado para hacer ese refinanciamiento y puedes sacar equity, lo ideal sería invertir en propiedades, o sea, otra propiedad de construcción, un coverage o una casa en Hamilton, como lo hablamos en el podcast pasado. Entonces, refinanciar es bueno, pero como dice Carolina, tienes que calificar nuevamente a esa hipoteca. Entonces ahí viene otra vez enviar papeles, enviar documentación, como si fuese una patente nueva. Exacto. Pero muchas veces ese dinero extra que estás sacando es sumamente importante para darte un peace of mind y para poder cumplir con tus obligaciones, porque es preferible tener un pago alto y no perder tu crédito. Porque si tú, por no tener el dinero, comienzas a fallar con los pagos y tus obligaciones con las personas que te dieron el dinero, ya sea por líneas de crédito o por tarjeta de crédito, pues tu crédito baja. Entonces, eso sí es riesgoso, porque después ya ni siquiera te refinancian o te refinancian unas tasas altísimas. Entonces, hay que tener un balance. Y para eso tienes que consultar siempre a tu agente inmobiliario y preguntarle, cuando estés en esa situación, qué sería lo mejor para ti. Sí, exacto. Entonces, bueno, el tema era justamente para cerrar este tema, ¿qué va a pasar el año que viene cuando ese 15% de mortgages que tienen los bancos que están a tasa fija ahorita, esas personas van a pasar de pagar una hipoteca de $2,000, van a empezar a pagar $5,000 el año que viene? Entonces, lo peligroso que puede ser eso para la economía canadiense. ¿Qué opinas? Sí, pero mi punto de vista, la tasa de interés va a bajar justamente para evitar eso. Los bancos lo saben. Okay. Ya los bancos hicieron mucha plata y no la quieren perder. Si ellos continúan con tasas altas en el 25, van a comenzar a perder dinero y no les conviene. Entonces, en mi punto de vista, la tasa de interés va a bajar. Es por eso que siempre les recomiendo a todos que si tienen algo de dinero, sáquenlo e inviértanlo en cualquier propiedad de renta, de estudiante, trabajador temporal, lo que quieran, pero inviértanlo en algo. Si no tienen suficiente, únanse, hagan un joint venture o únanse con amigos, con familiares y cómprense algo, ya sea como hizo Lisbeth en propiedades que se van a construcción en futuro, o ya sea un coverage, o ya sea una casa para estudiantes, lo que quieran hacer, pero si se unen, el crédito va a salir mucho más fácil porque ya son varias personas en el título y el banco pues se pone más flexible y van a tener una buena revalorización porque los precios se van a subir. Entonces, siempre y cuando los gastos se cubran con la renta, están bien. Tómenlo en consideración. Bueno, nos despedimos. Vamos al siguiente podcast que lo tendremos más adelante y ya le anunciaremos de qué se trata. Si tienen alguna noticia, si tienen alguna pregunta, tienen algo que compartir con nosotros, alguna información, escríbanos, nos pueden escribir aquí en los comentarios o directamente a nosotros y con gusto les respondemos.